es la bienvenida del Padre del cielo, el Padre que nos ama y que siempre nos acoge y espera nuestro regreso. Buenas noches e iniciamos. Hola, muy buenas noches a todos. Nos presentamos, su servidora Grecia Cedillo, mi hermana Angélica Gabriela. En un momento más nos acompañarán los sacerdotes que han apoyado toda esta formación desde el inicio, el padre José Luis Corona y Miguel Joaquín Corona. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos los hermanos mexicanos y extranjeros de América Latina y de los Estados Unidos que se han unido a este ciclo de formación. Pedimos a Dios para todos la perseverancia en este esfuerzo que no es nuestro, sino es de la Iglesia, ante una respuesta a la sociedad que vivimos en nuestro tiempo, a la cual debemos actuar como laicos católicos comprometidos. Nos da verdaderamente mucho gusto que estén hoy ustedes aquí. En cuanto a las cuestiones técnicas, les comento que la plataforma que estamos utilizando permite el control de cámaras y micrófonos, por lo cual no es necesario que ustedes lo hagan. Cualquier duda que tengan, por favor les pedimos nos las hagan llegar al buzón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. La asistencia no es necesaria que la registren de ninguna otra manera porque con su participación en esta plataforma nos indica quién ha permanecido en la sesión. Dejemos que las cosas lleguen al corazón, que Dios nos hable hoy en nuestra tercera sesión, con el tema la pluralidad política de los católicos. Y bueno, le pido a Gaby que nos ayude a dirigir la oración para empezar este proceso de formación. Bueno, nos disponemos todos, nuestro entendimiento y nuestro corazón, porque la razón no le tiene miedo a la fe, ni la fe a la razón. Nos ponemos en una posición para hacer una oración del corazón, cada uno desde ahí donde estén. Vamos a entregar nuestro entendimiento y nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Ahí donde estás, te invito a poner las manos en posición de recibir y disponerte en esta noche con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, que Dios habla a cada momento. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te entregamos, Santísima Virgen María, todo nuestro entendimiento, todo nuestro saber y poseer, todo lo que tenemos, todos nuestros anhelos, cada uno de nuestros sueños, para que tú, Santísima Virgen María, por medio de esta formación, nos hagas crecer en el amor, nos hagas convertirnos al amor y estar dispuestos siempre al amor. Tú, Señor, que haces elocuentes las lenguas de los niños, dirige mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, métodos y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al continuar, perfección al acabar. Oh Señor, que vives y reinas, verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias y ahora sí estamos listos para empezar con nuestra tercera sesión. Para mí es un honor presentar nuevamente al doctor Víctor Manuel Chávez Huitrón, que nos ha acompañado en todo este proceso. Él estudió Filosofía y Doctrina Social de la Iglesia en Roma, en la Universidad Salesiana y en la Gregoriana respectivamente. En México, estudió Teología en la Universidad Pontificia de México. También realizó estudios de Administración en el IPADE. Trabajó en el Instituto Mexicano de la Doctrina Social por 20 años, 17 como subdirector académico y 3 como director general. Actualmente trabaja en la Universidad Pontificia de México como director de promoción nacional y participa también en la mesa directiva del Consejo Nacional de Laicos. Es además secretario del Grupo Pensamiento Social de la Iglesia.
de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, la ODUCAL. Y bueno, pues agradeciendo su presencia nuevamente, doctor, le cedo la palabra para empezar esta interesante charla. Muchas gracias Gaby, muchas gracias Grecia y a todos los organizadores y particularmente a todas las personas que nos acompañan, tanto en México como en otras partes del continente. Es para mí un lujo y una responsabilidad compartir ese tema con ustedes y con mucho gusto y también con mucho sentido de responsabilidad, pues vamos a entrar al tema, que es un tema crucial e importante dentro de este programa de formación que estamos desarrollando. Recuerden que son 15 temas, este es el tercero. Entonces, poco a poco vamos como desgranando aspectos de la doctrina social de la Iglesia que se aplican de manera directa o se proyectan hacia la construcción de la comunidad política. Este es el concepto que usa la doctrina social, construir la comunidad política. Y vamos poco a poco algunos conceptos y aplicándolos a nuestra realidad. Me van a disculpar los amigos, amigas que nos escuchen en otros países, porque los ejemplos que voy a poner son de México, pero aún así hay paralelismos y muchas similitudes que les pueden ilustrar y también ustedes pueden de manera muy directa aplicar esto a su propia realidad. Este tema de hoy es muy importante. Ya los dos anteriores hemos dejado absoluta claridad en el sentido de que los católicos, lo católico y la política no están peleadas, no son excluyentes, no son dos ámbitos que compiten, luchan, pelean, se desgarran y después cada quien se va para su esquina. No, los dos temas anteriores, pues hemos dejado claro el nexo entre lo católico, los católicos y el ámbito de la política. Y hoy vamos a dar un pasito más, analizando el tema, como se ha titulado, es muy ilustrativo, analizando la pluralidad del compromiso de los laicos en política. Ese es el tema. Pluralidad del compromiso laical en la política. Me permito subir esta presentación como una guía y voy a ofrecérsela a los organizadores y en la medida de lo posible los organizadores igual lo repartirán, lo distribuirán. Tengan paciencia algunos si es que no los han recibido. La intención es que todos la tengan. Y también, bueno, acuérdense que por otras redes sociales esto se puede difundir y pueden obtener los materiales. Con pluralidad del compromiso de los católicos en la política. Y este es un tema fundamental, dadas las condiciones sociales, culturales y eclesiales que estamos viviendo, es importante analizarlo. Igual que el primer tema que me correspondió impartir, vamos a procurar ceñirnos al método de la doctrina social, ver, juzgar, actuar, y vamos a ver algunos aspectos de la realidad social de manera muy breve, más sugerente que analítica, y también de la realidad laical en nuestro país. Y probablemente realidades semejantes se repitan en otras. Al ver esta realidad, yo sinteticé todo esto con esta expresión: no sabemos sumar. Se nos da muy fácil restar, o en dado caso dividir, o ambas, restar y dividir en la vida social. Pero no se nos da muy fácil sumar ni multiplicar. Y en la lógica del Evangelio, las palabras sumar y multiplicar son más cercanas que las de restar y dividir. Entonces, un laico católico tiene que entender, tiene que acercarse a esta lógica del Evangelio y tiene que aprender a sumar y de preferencia a multiplicar. Inmediatamente viene a la mente de muchos de ustedes la escena de la multiplicación de los panes. Caramba, ese gran milagro. Lo más sintomático y lo más paradójico es que Jesús nos invitó a nosotros a hacer esos gestos de multiplicación.
y a sumar también, nunca restar. Entonces, bueno, la realidad es que nos cuesta trabajo sumar. ¿Y por qué? Brevemente, yo les propongo este análisis. Me parece que hay un olor a descomposición social. Y no solamente en México, en muchas partes del mundo, en América Latina, en muchos países, hay una descomposición social. Cuando algo se descompone, puede llegar al punto en que ya no sirva y se arroje a la basura. Cuando algo se descompone, intentamos rescatarlo y muchas veces lo conseguimos, pero puede llegar al punto en que ya sea irrescatable. Y algo así está pasando en nuestra vida social. Hay síntomas que deben de preocuparnos, pero sobre todo de ocuparnos como cristianos con los dos pies bien puestos en este mundo. No sabemos formar sociedad, no sabemos construir el bien común. Y no lo sabemos, pues, perdón, la respuesta es muy sencilla. No se nos ha educado para ello. No nos han enseñado. No hemos buscado la formación que nos permita formar sociedad de una manera más armónica y pacífica y sobre todo construir el bien común. El bien común es una expresión muy sencilla, pero muy pesada en su contenido, muy densa y muy exigente en su construcción. Entonces se requiere un poco de formación para saber qué es y cómo se construye. Bueno, desafortunadamente eso no ha pasado por las aulas cuando uno está en la escuela. Hay elementos de formación cívica, hay elementos, pero no lo suficientemente consistentes y progresivos y bien fundamentados como para saber cómo se construye el bien común. En una sociedad en la que no se sabe construir el bien común, cada persona, cada familia, cada grupo, pues sus intereses, sus ideas y se acabó. No más. Y entonces tenemos y asistimos a una pluralidad de intereses, a una pluralidad de ideologías, y cada ideología le dice a uno cómo conseguir sus propios intereses. Ahí ya empieza la pluralidad, ¿eh? Hay una cantidad de formas de entender cómo resolver los problemas y de cómo conseguir eso que me interesa. También hay poca voluntad, poca capacidad para asociarnos. Al menos en México nos cuesta mucho asociarnos con otros por una causa común y trabajar armónicamente por esa causa común. Nos cuesta mucho. Más o menos los números que arrojan algunos estudios te dicen que no más del 10% de la población participa en un grupo para un fin determinado. No más del 10%. Eso es muy poquito. Significa que el 90% de la población vive atomizada. Es un átomo perdido entre muchos otros. Es una molécula aislada del resto. Vive hacia el interno de sí mismo, desconectado de los demás. Y no tenemos, tampoco, no nos han formado y no hemos desarrollado ese músculo, esa capacidad, esa voluntad de asociarnos con otros y perseguir objetivos específicos comunes. La mayor parte de los mexicanos que pertenecen a un grupo, esos grupos tienen que ver con el ámbito religioso, la mayor parte. Entonces, se pertenece a un movimiento de apostolado, a un grupo apostólico, a un grupo de pastoral, qué sé yo. Y muy menos, no muy pocos, pero menos, se asocian en esto que se llama sociedad civil organizada. Cada grupo de la sociedad civil organizada tiene un objetivo, tiene unas metas, tiene una metodología, se busca los recursos y todos trabajan para conseguir esa meta. Bueno, esta parte tampoco nos hemos educado, no hemos sido educados para asociarnos. Casi que más bien hemos sido educados para vivir atomizados. Es decir, aislados, individualizados, casi que en nuestra propia soledad. Pero hay problemas comunes.
Hay violencia que afecta a toda una comunidad, toda una región, todo un estado, todo un país. Hay problemas de una educación de baja calidad. No hay medicamentos suficientes, no hay servicios de salud suficientes. Y entonces comienza un rosario de problemas que son comunes, que padecemos casi todos, o todos. Pero cada quien quiere buscar su propia solución. Cada quien en esa individualidad, en ese atomismo, cree que solito puede resolverlo. Y entonces sucede la frustración. Esta imagen es muy socorrida, seguramente la conocen ustedes, pero déjenme darle una explicación en los términos de lo que estamos estudiando. Dos personas, dos ciudadanos, ahí está representado, la imagen tiene dos burritos, y cada uno atomizado viendo sus propios intereses. El uno para el lado izquierdo, el otro para el lado derecho. En ese bulto de comida, en ese montoncito de comida están sus propios intereses individuales o de familia. No se dan cuenta esos dos burritos que en su cuello hay un lazo, que están conectados, que están unidos por un lazo. No se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Solo ven sus propios intereses. ¿Qué pasa entonces? Tienen hambre, tienen el interés de satisfacer esa hambre y jalan. Cada quien jala para su lado. La segunda línea. ¿Qué consiguen? No consiguen nada. Tercera línea, jalan más fuerte. Yo solamente veo mis intereses y quiero solo responder a mis intereses, jalo más fuerte. Ya se dieron cuenta que están unidos, pero aún así, de manera terca y obtusa, sigue cada uno viendo a su esquina y sigue cada uno pretendiendo conseguir solo su interés individual. Hasta que en la cuarta línea, cansados de jalar y de no conseguirlo, a lo mejor un poco asfixiados también por la presión en el cuello, se miran el uno al otro, están de frente el uno al otro, y aquí yo hago esta interpretación. En ese momento comienzan a hacer política, es decir, comienzan a dialogar y comienzan a decir, ah, caray, tenemos un destino común, estamos unidos por este lazo y no nos lo podemos quitar. Y tenemos necesidades comunes y tus intereses están de aquel lado y los míos están de este lado. Pero si seguimos cada quien jalando para su lado, nadie consigue el fin. Esa es la política, el arte de dialogar personas distintas, concepciones distintas, intereses distintos, pero que participan por un destino común. Son miembros de una misma sociedad, de un mismo estado, de un mismo grupo. Y entonces la política es ese arte de dialogar los diversos para ponerse de acuerdo, buscar soluciones y conseguir todos, conseguir lo que necesiten. Y entonces en la quinta y sexta línea, ustedes ven ahí a los burritos, pues ya se pusieron de acuerdo y vieron que caminando juntos, sumando, consiguen más. Primero van a una esquina hasta que se lo acaban y luego ya van a la otra para comer. Bueno, esta imagen que es muy simple, pero ejemplifica lo que nos pasa en la vida social. En la vida social prima el individualismo y estamos instalados en las primeras tres líneas. Nos cuesta trabajo participar en la política, nos cuesta trabajo dialogar y queremos cada quien resolverlo por nuestros propios lados. Esto, de manera generalizada, pues la sociedad se convierte en un campo de batalla. Cada quien jala para donde quiere, ideológica y en sus acciones. Y ese cada quien jalar, pues va propiciando mucha frustración porque no todos consiguen lo que necesitan, ni siquiera lo básico. Y persistir en las tres primeras líneas es la causa de la descomposición social. La salida a esto está en la línea 3, 4 y 5. Vernos las caras, los distintos, dialogar, llegar a acuerdos y cumplirlos. Los países prósperos es lo que han hecho, ¿eh?
A nosotros en América Latina, al menos en México, siempre nos ha maravillado cómo los países de Europa se levantaron de la Segunda Guerra Mundial de tal nivel de destrucción de sus ciudades y de su sociedad. Y cómo lo hicieron en tan pocos años. Yo creo que aplicaron un poco la moraleja de esta imagen. El Papa Juan Pablo II, y parte de la descomposición, entonces, puede causar frustración. Pero también hay otro elemento que causa frustración y es la siguiente: querer intentar solucionar y no lograrlo. Intentar cosas para revertir los males y no conseguir el objetivo. Eso causa frustración, tristeza, apatía. Mucha gente por eso ya dice, ya no participo. Bueno, pero la causa puede estar en esto, miren, parte de la modernidad, así como hay el individualismo, pues hay otro virus por ahí que no me refiero al COVID, hay un virus por ahí que se llama la simplicidad de las cosas. Ser simple y simplón. Perdónenme la expresión, puede sonar un poco grosera, pero es así. Y los que están instalados o ya les pegó este virus, pues están muy lejos de esta realidad que reflejó el Papa Juan Pablo II en este texto. Hablando de la doctrina social, dice cosas que también se refieren a la realidad social. Y la realidad social es compleja. La doctrina social por eso es algo sólido, firme, verdadero, a lo cual uno se puede acoger. Por esto mismo, la doctrina social no es ideología. No, es todo un entramado racional, sólido, bien fundamentado, porque miren cómo dice el Papa, la doctrina social de la Iglesia no es sino, o pongámoslo en positivo, es la cuidadosa formulación, resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre y en sociedad, y en el contexto internacional. Ese cuidadoso análisis está hecho a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Y el objetivo de todo esto es interpretar esas realidades y al interpretarlas, examinar su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y a la vez trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Por tanto, dice Juan Pablo II, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente teología moral. Bueno, aquí resalto en negritas 3 expresiones que quiero que queden claras o que vamos a usar. Primero, el respetar las complejas realidades. La vida social de las naciones hoy día, máxime desde hace algunas décadas con la globalización o la mundialización en la que estamos todos, es una realidad compleja. No es una realidad simple y simplona. Por lo tanto, requiere una atenta observación, atenta reflexión, requiere también una interpretación, criterios de interpretación. ¿Para qué? Para terminar orientando la conducta, que son las últimas 3 líneas de la imagen anterior. Se orienta la conducta y entonces se ponen de acuerdo y resuelven el entuerto. Pero en la iglesia hoy percibo que hay un virus que es el simplismo. Y entonces, ante los grandes problemas sociales, que son complejos, complejísimos, queremos respuestas simples. Pues no. Es como el ejemplo más que está a la mano, es el que usamos muchas veces, ¿no? El cáncer ya está muy crecido, incluso ya tiene metástasis, y queremos darle una aspirina. Pues no, eso es una respuesta que no es respuesta. Esa es una simplonería que no se lo puede permitir el médico. El médico, si es serio, no le va a dar una aspirina a un cáncer con metástasis. Esta metáfora nos sirve para entender que la vida social es compleja y entonces no se pueden dar soluciones simplonas. Por ejemplo, pues negar la complejidad.
Pongo un ejemplo que está, que está en los tiempos modernos. Toda la cuestión que tiene que ver con el coronavirus tiene una complejidad que va analizada con detenimiento. Pero hay personas que les gusta decir que este es un complot, ya, que esto es una invención de los chinos, que es una propagación adrede de un grupo y que bueno, otros dicen que no existe. Bueno, cualquiera de estas versiones es una simpleza que no se le puede dar crédito. Atrás de este virus, de su forma de propagación, del daño que hace en el cuerpo humano, hay cantidad de cosas que aún desconocemos y que la ciencia está indagando. De grupos de científicos de millones de dólares invertidos para entender este virus y la forma como se propaga y luego cómo muta y luego las vacunas, etcétera, etcétera. Pero ahí no termina la complejidad. Mientras todo eso ocurre, se cierran el mundo, se cierran los países, se cierran los aeropuertos, se cierran los centros vacacionales, se cierran los comercios, se cierra. Confinamiento, quédese en su casa. Pues sí, pero todo eso tiene consecuencias sociales, económicas. Hoy nos estamos dando cuenta que tiene consecuencias para la salud mental de las personas en el confinamiento. Eh, Todo va teniendo una complejidad porque todo está conectado. Y además esto a nivel mundial. Entonces, ante el problema de una pandemia como la que estamos viviendo en la actualidad, no puede haber respuestas simplonas. Pero no solamente ese problema, el que quieran, la violencia, el narcotráfico, la trata de personas, la pobreza, evidentemente. No se puede pretender respuestas simples. Los políticos recurren a respuestas simples. Este es el drama de lo que estamos viviendo hoy en día a nivel político. Se recurre a respuestas simples, buscando un efecto inmediato, como si las cosas se pudiesen resolver de manera inmediata, para perpetuarse en el poder. Y lógicamente lo único que hacen es a veces ahondar más la problemática. Otra respuesta simple es querer uniformar el compromiso. Así al estilo dictatorial, al estilo chino, al estilo Mao, todos así, todos vestidos de amarillo, todos con calzado de botas, todos comiendo arroz. No, no puede haber respuestas únicas, compromisos únicos, terapias únicas. Tampoco puede haber. La complejidad de la realidad social exige terapias complejas, procesos complejos para revertir los problemas. Otra expresión de este virus que pulula por ahí en ambientes católicos es creer que mucho de los problemas sociales se soluciona con la formación de un partido católico que compita en elecciones, que gane y entonces por ser católico va a ser apoyado por la mayoría y entonces ya se van a poder. No, nada de eso va a ocurrir. Esa es una respuesta simplona. Esa no es la respuesta ante la complejidad de los problemas. Por cierto, abro un paréntesis para aquellos que insisten, no, es que deberíamos de formar un partido católico. La doctrina social de la Iglesia en otros tiempos promovía la formación de agrupaciones como estas, pero en otros tiempos, sobre todo a principios del siglo XX, después de caminar, después de ver los resultados, después, hoy la Iglesia, el magisterio social, o sea, el Papa o los mismos obispos, no promueven la formación de un partido católico, porque la realidad nos dice que no es solución. Todavía más, históricamente en México al menos, no conozco otros países, en México ya existió un partido católico mexicano. Este partido católico mexicano, presente posterior a la revolución, ayudó a que Francisco I. Madero llegara a la presidencia de la República. Fue un factor decisivo para que Francisco I. Madero, el gran apóstol de la democracia en México, llegara al poder. Pero una vez que mataron a Madero, el partido vino en crisis, entró toda la revuelta político-ideológica, incluso con mucha muerte en el país, y vino a menos ese partido.
pero la respuesta no es resucitar una terapia que ya en el pasado no dio resultados. Tampoco es esta expresión que algunos han promovido de el voto católico, como para decir, los católicos votan así, los católicos votan según estos criterios, y es más, ya no solamente según estos criterios, los católicos votan por estos candidatos, por estos partidos, y no votan por estos candidatos y por estos partidos. Pues, y eso se le llama voto católico. No, tampoco eso tampoco es una proyección correcta del pensamiento social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque parte del mal ha sido creer que con el voto corporativo se pueden mejorar las cosas. Eso sería como un voto corporativo, como cuando en México el PRI le decía a todos los sindicatos votaban por el PRI, era un voto corporativo. Todos los campesinos votaban por el PRI, era un voto corporativo. Y así sucesivamente. ¿A poco vamos a repetir algo que criticamos, algo que está mal y que además no da resultado? Con todo lo que voy a decir hoy, creo que van a entender por qué surgen estas posturas, pero que son posturas simples o simplonas. Muy respetables, pero no corresponden a la complejidad de la realidad social y política, que requiere de mayor análisis, reflexión, interpretación, astucia y propuestas nuevas. Y también otro virus que por ahí ronda es el de la descalificación, ¿no? Si no es católico, está mal. Si no es católico, hay que dudar, es que no es católico. Es que trajeron a este candidato y la primera pregunta que se hacen ahí los organizadores o el párroco o algún católico, ¿y es católico? Porque si no es católico, no hay por qué recibirlo y no hay que escucharlo. Y empezamos a... ¿Se fijan cómo se nos da muy rápido la lógica del restar? O la lógica del dividir. Y nos cuesta mucho trabajo la del sumar y luego multiplicar. Entonces, y muchos católicos en la vida social están viendo opciones, pero descalifican. No, este no, porque, no sé, tiene en su historia tal o cual acción o tal o cual corrupción. No, este tampoco porque se divorció. Tenía una familia muy bonita, pero se divorció. Entonces ya es un divorciado, ya es como decir un apestado. Y aquel no, porque alguna vez yo lo vi con los que están a favor del aborto o promovió una iniciativa. Entonces, ni siquiera invitarlo, porque hoy no sea que él mirándonos ya nosotros vamos a ser proabortistas o con la sola mirada ya nosotros vamos a estar manchados de pecado. Y la vida política y social requiere encontrarnos los distintos, encontrarnos los diferentes y ponernos a dialogar y propuestas y soluciones y jalar juntos si son buenas soluciones. La vida política, la vida social es compleja, pero los católicos queremos hacerlo todo simple. Todo simple. Cuando se van analizando estos temas y estos programas de formación, siempre, no falta, si estuviéramos ahorita en vivo, les juro que no faltaría el que yo hubiera levantado la mano y dijera, oiga, ¿y si formamos un partido católico? Porque ante la complejidad, pues la tentación de lo simple es muy grande, ¿eh? Si les pasa a los políticos, que no nos pase a nosotros. Ok, entonces ya vimos algunos elementos de por qué nos cuesta trabajo sumar, nos cuesta trabajo multiplicar y estamos más dados a restar y a dividir. Y como católicos también tenemos ciertos virus que debiésemos ser vacunados contra ellos. Este curso quiere ser una vacuna contra ese virus, de la simpleza y la simplonería al momento de abordar los problemas sociales y políticos. Este curso es una vacuna. Bueno, pero necesitamos un poquito de más carnita y tenemos que reconocer entonces que en la palabra pluralidad hay una expresión que no debemos rehuir. La sociedad es plural. Al interno de la iglesia hay una sana pluralidad y precisamente
desde la iglesia, con esa sana pluralidad, nosotros sabemos hacer comunidad. Bueno, pues eso que hacemos en la iglesia, desde la pluralidad interna, hacemos comunidad, eso hay que llevarlo a la vida social, donde la pluralidad social exige de cualquier manera que alguien construya el bien común. Y esos son los católicos. Si hiciéramos un análisis, así como tipo sociológicamente, ¿qué grupos de la sociedad proponen, promulgan, trabajan, tienen como bandera el bien común? Pero con seriedad, con profundidad, sin simplonerías. Si existiera un análisis sociológico de esto, nos daríamos cuenta que los únicos que tenemos en nuestra propia doctrina, en nuestra enseñanza de fe, llevada al campo moral, los únicos que tenemos una profundidad de enseñanza, de reflexión sociológica, filosófica y también teológica sobre cómo construir el bien común, somos los católicos. Otras religiones no. Otras opciones, incluso cristianas, no. Otras opciones agnósticas, ateas, no. Solo nosotros. ¿Por qué la sociedad está como está? Pues porque los católicos no nos hemos formado, no nos lo hemos creído y no hemos participado en construir el bien común. Y por eso la sociedad huele a descomposición, cada quien jalando para su lado. Nadie construye el bien común. ¿Qué hace el católico en política? Esto, construir el bien común. Les voy a proponer algo que no lo van a hacer, pero se los voy a proponer. Si alguna vez tienen la tentación de tatuarse algo en su cuerpo, cosa que los jóvenes pues está muy socorrido, pero con mucha gente, ¿no? También adulta, que les gusta tatuarse en su cuerpo algo. Bueno, no se tatúe en un crucifijo, por favor. Tampoco un rosario. Es más, tampoco una Virgen de Guadalupe. Eso no sirve de nada, hombre. Eso termina siendo fetichismo religioso. O un cerrado corazón. No, 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 no. Tatúense esto cerca de su corazón. Construir el bien común. Como laico bautizado, sal del mundo, mi tarea es construir el bien común. Si lo hago, me estaré santificando. Si no lo hago, pues miren, aunque vayan a misa y sean devotos de San Judas Tadeo, de la medalla milagrosa, y no sé quién más, y amigo del párroco, y no se diga del obispo, pues no lo sé si la amistad con el obispo lo esté santificando. O tanta misa y tanto golpe de pecho, como dicen. Cada uno se santifica cumpliendo su misión. La misión de los laicos es construir el bien común. Entonces, esto es cosa seria, ¿eh? Esto es cosa muy seria. El compromiso del laico para que es sal de la tierra, luz del mundo, no es sal de la iglesia, no es luz en el templo, no es luz en la comunidad, es en el mundo. Bueno, ese compromiso se concreta de manera muy particular construyendo el bien común. ¿Qué es el bien común? Conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen que cada persona, que cada grupo, cada institución alcance su pleno perfeccionamiento según cada uno lo entienda. Este concepto de bien común no se lo tatúen porque está muy largo, pero apréndanselo. Es básico, es fundamental. Hoy la política está tan degradada que pareciera que el bien común se construye repartiendo dinero a través de programas sociales, dinero en efectivo o a través de una tarjeta o te llega a tu cuenta bancaria, pero es repartidera de dinero. Y mucha gente piensa que eso es construir el bien común. Y la verdad es que eso está lejos de ser construcción del bien común. Es más, si me obligan un poco en el análisis, eso es perversión de la política y perversión de la sociedad y perversión del bien común.
Bien común es construir condiciones sociales que permiten y favorecen que cada persona, cada familia, cada grupo, cada institución crezca, se desarrolle y cumpla sus fines propios. No se vale que los fines sean dañinos, no se vale dañar a terceros, ¿no? Pues aquí no entran los grupos de mafiosos, los que se dedican a la trata de personas, etcétera. Que la sociedad los proteja a ellos, eso no es bien común. ¿Por qué? Porque no es bien, es un mal. Lo que hacen es mal, dañan a las personas. Entonces no es bien común. O sea, esto comienza con la palabra bien. Todo aquello que las personas buscan y que es un bien, debe de ser favorecido, debe de ser permitido, favorecido, propiciado. Todo lo que es un bien para cada persona, para cada familia, pero lo que sea objetivamente bien. El narcotráfico y la trata de personas y la explotación sexual, y eso no es un bien. Entonces, el bien común no los cobija a estos grupos. Condiciones. La palabra condiciones no siempre se entiende. ¿Qué será eso de condiciones? Bueno, entonces aquí, aunque no pretendo ser exhaustivo, pero sí indicar algunas cosas de lo que es el bien común. El bien común se construye en la vida social. Y entonces lo primero que hay son las costumbres y los valores compartidos. Eso es parte del bien común. Costumbres y valores. Y bueno, en América Latina, en todos los pueblos, en México, no se diga, estamos llenos de costumbres y de valores muy bonitas que se comparten. Desafortunadamente, en los últimos tiempos, el aislamiento, la atomización, el individualismo va haciendo que ya no los compartamos, pero bueno, más allá de eso, las costumbres y los valores que se comparten van formando un etos social, una ética de esa sociedad, una forma de comportamiento, de conducta de los que son miembros de esa sociedad. Formar en valores es muy importante porque es parte de este etos. Pero si no nos forman en valores, pues imagínense. Si vamos permitiendo las costumbres, imagínense. No sé, bueno, ejemplos ustedes los pueden poner muchos y no me detengo en cada renglón, si no, no voy a acabar con la temática, todavía falta un poquito. Condiciones también significan leyes, porque en la vida social el bien no se consigue de manera anárquica, cada quien jalando para su lado. La sociedad, la vida en sociedad requiere normas, pautas, leyes, un marco normativo que se diga, señor, esto está permitido, esto no está permitido. Y eso que no está permitido, si usted lo hace, incluso puede causar penalización. Las normas, las leyes son importantísimas. Al inicio de esta sesión nos dieron algunas normas para que esto funcione. Así de sencillo es la vida social. Sin normas, sin pautas, la vida social, haciendo cada quien lo que quiera, pues se hace un desgarriate y no se consigue el bien común. Ahora, las leyes, siempre las leyes son perfectibles. No hay leyes perfectas. De repente los católicos nos defraudamos o nos sentimos mal porque vemos que nuestras leyes no son perfectas. Pues no, señor, hay que perfeccionarlas. Métase en política para que haya mejores leyes. Si es abogado o conoce de esta materia, pues alce la mano y llega al Congreso y mejore las leyes. Ahora, no quiere ir al Congreso, bueno, desde la ciudadanía exija mejores leyes, siempre son perfectibles. ¿Por qué nos escandalizamos diciendo es que son imperfectas, van en contra de la familia, van en contra de la persona, de la vida, y nos escandalizamos tontamente? Son imperfectas todas las leyes. Hay que irlas perfeccionando, pues para eso existen los congresos, para hacerlas mejores, para hacerlas que estén al servicio de la persona, no de otros intereses. Y esas leyes tienen que garantizar todas las libertades. Esas leyes no pueden ser para quitar libertades, para conculcar libertades. Son para garantizar todas las libertades, porque la libertad es un don y todos somos libres. Y a partir de esa libertad, cada uno se va construyendo su persona y va construyendo su vida, su familia, todo.
el Estado, la nación, un marco jurídico, nadie, un dictador, nadie puede cancelar nuestras libertades. Bien común es una sociedad en la que todos podemos gozar de todas las libertades. Libertad de participación política, libertades económicas, libertad de iniciativa económica. En la actualidad, este gobierno federal en México pareciera que le tiene tirria o temor a la libertad de iniciativa económica. Piensa que es el diablo. Y entonces muchas acciones políticas van en contra de ellos, sin darse cuenta que está destruyendo una unidad imprescindible para el crecimiento y desarrollo social. Libertades políticas, libertades sociales, libertades culturales, libertades religiosas. En estos días, particularmente, bueno, no en México, en todas partes va a haber manifestaciones de mujeres por la causa de la mujer, de una sociedad que no les permite, no les favorece su pleno desarrollo, porque en muchos aspectos todavía la mujer viene siendo pisoteada. Y va a haber muchas manifestaciones públicas, marchas, qué sé yo, en todo el mundo. Y aquí en México parece que no se les da libertad de manifestación. Bueno, es cierto, hay excesos que no son deseables y hay que encauzar, pero no por encauzar los efectos no deseables le impida manifestarse. Incluso la libertad religiosa. Déjenme hacerles un paréntesis brevísimo para que vean el tema. En la visión de San Juan Pablo II, un derecho fundamental y fundante de los demás derechos, es decir, todos son importantes, pero hay unos que son fundamentales y fundantes de otros derechos. Para la enseñanza de Juan Pablo II, el derecho a la libertad religiosa es fundante y fundamental. Porque lo más propio del hombre es buscar a Dios. Sí, tienen que comer, hay necesidades básicas, claro que sí, que tienen que ser satisfechas. Pero buscar a Dios es connatural al hombre. Buscar la verdad sobre Dios es connatural al hombre. Si un Estado, una nación no garantiza la libertad religiosa, le está conculcando al hombre, a los hombres de esa sociedad, algo que le es preciosísimo. El Estado prohíbe la religión o las manifestaciones religiosas o el proselitismo religioso y entonces deja a esos ciudadanos sin condiciones de buscar a Dios. Y para Juan Pablo II la plena libertad religiosa era muy importante por esto. Bueno, pero todas las libertades son necesarias y las leyes deben estar al servicio de esto. Y de ahí viene otra condición social que construye el bien común que es fundamental, instituciones. Los gobiernos van y vienen. ¿Y por qué cuando cambia un gobierno de un color a otro no se acaba el mundo? Porque hay instituciones. Los países que la pasan mal son aquellas que no tienen fuertes instituciones sólidas. México ha alcanzado una solidez en varias instituciones, pero desafortunadamente algunas medidas que está tomando el gobierno actual está destruyendo la vida institucional. Está comprometiendo el bien común. E igual, las instituciones no son perfectas. Como nada en la vida es perfecto. Hay que corregir lo que se tenga que corregir, pero no por decir, es que están corrompidas estas instituciones, las cancelo. Eso es un mal al bien común del tamaño del mundo. Eso hace mucho daño. Destruir las instituciones que no son del gobierno, son del Estado, son de la sociedad. Hay que, por ejemplo, ahora con lo de las mujeres, pues hay que buscar formas de gestionar la inconformidad para que no haya destrucción, no haya otros males. Una condición importante que construye el bien común en estados nacionales como los tenemos hoy es la democracia, y la democracia funciona por competencia de partidos. Y los ciudadanos eligen porque hay competencia, pero tiene que haber partidos políticos competentes.
Entonces, los partidos políticos no son un mal. Igual, no son perfectos. ¿Quiere usted partidos políticos perfectos? Métase a un partido y trabájele para perfeccionar ese partido, para hacerlo un poquito mejor. Solitos no se hacen, ¿eh? Gobierno, gobernabilidad, gobernanza, equilibrio de poder es muy importante, el equilibrio de poderes. Si no, el poder en una sola persona, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe doblemente, absolutamente. No podemos dejar el poder en una persona, en un partido, en un grupo. Por eso debe de haber equilibrio de poderes, Estado de Derecho. Si hay leyes, se cumplen. Lo que estamos viendo también en México hoy día es que si estas leyes no le gustan a este gobierno, las cancela, tanto tiene mayoría. Híjole, híjole. Imagínense que su marido le dice, hoy te voy a amar toda la vida, cásate conmigo. Pero después de un tiempecito le dice, ¿sabes qué? Ya no, cambian las leyes, cambio las reglas, te cambio mi esposa. No, es muy peligroso no tener Estado de Derecho y no tener equilibrio de poderes. Un sistema de impartición de justicia, en fin, todos estos temas y otros son lo que construye el bien común. ¿Cómo se conecta esto con nuestro tema de hoy? Pluralidad del compromiso de los católicos en política. Yo creo que ya lo empiezan a ver. Si no podemos estar contentos con respuestas simplonas, y la realidad es compleja y la construcción del bien común es compleja, tiene que haber pluralidad de compromisos del católico en política. Unos van a trabajar el punto 1, costumbres, valores, etos social. Otros van a hacer leyes, no todos van a hacer las leyes, pero sí necesitamos que algunos católicos estén en los congresos locales, estén en el Congreso Federal, sean diputados, y estén bien formados y sean valientes para dar la batalla mejorando las leyes. No todos van a estar ahí, pero va a haber otros que estén en la vida económica, católicos, que desde la vida económica ayudan al progreso de la nación y a construir el bien común con lo que ellos saben hacer. Otros católicos necesitamos que trabajen dentro de las instituciones, la institución educativa, la SEP, ahí hay mucho trabajo que hacer, los maestros católicos. Otros son médicos, pues en el sector salud, las instituciones del sector salud de este país. Otros son artistas, muy bien, usted artista, pero hágalo con un cariz católico, lo que usted está haciendo. Yo soy comunicador, estupendo. O sea, necesitamos una pluralidad de compromisos del católico porque todos abonan, ponen su granito de arena, como se dice comúnmente, en la construcción del bien común. El bien común no se construye con el resultado de una votación, no se construye con un partido católico, no se construye con una línea de acción. Este es un tema de los que más les cuesta trabajo a mis hermanos católicos. Creen que el católico en la vida pública, política, solamente tiene un tema, la defensa de la vida y de la familia. Solo les interesa eso. Y todo lo demás no es bien común. ¿Dónde deja todo lo demás? No, es que somos católicos. A ver, sí, el católico está a favor de la vida y de la familia. Promueve la defensa de la vida y promueve políticas públicas en favor de la familia. Pero no solo eso. Ese es parte del virus de la simplonería. Creer que el católico en la vida pública es de un tema, nada más un tema, vida y familia. Lo demás no nos importa. No, señor, sí nos importa. Sí nos importa y ojalá los que nos están viendo se recuerden del tema 1 que les di, el México rojo, enrojecido que les mostré. Secuestro, narcotráfico, violencia, coronavirus, muertos, trata de personas, desempleo, pobreza, todos esos temas también le interesan al católico. No solamente la defensa de la vida,
y de la familia, por favor. Ojalá que de este curso les quede eso muy claro. El mismo Papa Francisco lo ha dicho. El católico en la vida política no solamente tiene un tema, la defensa de la vida. Todos los temas son importantes. Migrantes, educación, formación en valores, todos los temas, porque todos son peldaños para construir algo que se llama bien común. Bueno, por eso se necesita la pluralidad del compromiso. No podemos tener uno solo y estar todos ahí. No, hombre, necesitamos católicos bien formados en muchos espacios actuando en la vida pública. Y con pequeñas contribuciones que parece que no pintan, porque son pequeñas, pero si usted no las pone en la existencia, nadie las va a poner en la existencia. Entonces, aunque sean pequeñas, son importantes. Y se van sumando y se van sumando y poco a poco, entre más estemos participando con una clara concepción de lo que es construir el bien común, las cosas mejoran. Claro que sí. Además, también tenemos que entender que nuestra participación en la vida política no es como la participación en la iglesia, donde todos son católicos. Ahí es otro tema que les cuesta mucho trabajo a hermanos y hermanas a muchos. Quieren tratar a la sociedad política como si fuera la comunidad religiosa. Y parte de la complejidad es eso. Vivimos en sociedades plurales, no en sociedades homogéneas, con características únicas. No, señor, la sociedad es plural y es parte de la complejidad de la política. Hay pluralidad religiosa. México ya no es solamente el México católico. Es más, el censo actual nos dice que cada vez hay menos católicos, que cada vez hay más agnósticos o ateos y también cada vez hay más miembros de otras religiones no católicas. Todavía somos mayoría, pero las tendencias desde hace 3 censos, desde hace 3 décadas, y lo mismo pasa en América Latina, ¿eh? Está documentado, está documentadísimo que los católicos en América Latina cada vez somos menos. Más allá del aspecto de evangelización, proselitismo, religión, a nivel social, ¿qué significa? Que la vida social, en la sociedad hay gente, pues sabemos los católicos, pero también hay un montón de gente de otras denominaciones o incluso agnósticos y ateos. También hay una pluralidad generacional. Ustedes echen memoria, ¿no? Que si la generación X, que si la generación Z, que si los baby no sé qué, y ahorita ustedes son de la generación millennials, y cada generación tiene sus características. Tiene sus características. Pues es parte de la pluralidad social. Convivimos en este país de muchas generaciones y cada una con sus características. Y además, por lo tanto, hay muchas ideologías, muchos marcos de referencia. No todas las ideologías son negativas. Es más, nadie puede vivir sin un marco de referencia, y eso es una ideología. Tendríamos que ser Dios para tener la verdad absoluta de las cosas. No somos Dios. Tenemos verdades parciales. Tenemos verdades fragmentarias, pequeñas. Si buscamos, por eso la importancia de la libertad religiosa, si buscamos la verdad, no nos quedamos con esas verdades parciales y fragmentadas, porque nos lo permite nuestra sociedad con la libertad religiosa. Si buscamos la verdad, la podemos conseguir. Pero la realidad es que pues todos vamos caminando en busca de la verdad, y esas verdades fundamentales que nos sirven para nuestra vida, pues son nuestra ideología. Entonces, tampoco hay que satanizar la palabra ideología. Hasta los católicos tenemos una ideología. En la medida en que vivimos más plenamente el evangelio, dejamos de ser ideología. Pero de aquí a vivir todo lo que nos dice el evangelio, todavía le falta trecho, hermanos. Seamos honestos. También hay una pluralidad étnica. Hay grupos indígenas, hay grupos autóctonos, hay grupos que no son fruto del mestizaje y tienen sus costumbres y tienen sus formas, incluso tienen su lengua. Bueno, el católico
que quiera participar en política tiene que tener esto claro. No voy a la comunidad religiosa donde todos son católicos. Voy a construir política de bien común donde hay otros que piensan distinto, tienen valores distintos, tienen religiones distintas, probablemente hasta conceptos distintos e intereses distintos, el asunto generacional. Entonces, muchos pretenden incluso un partido católico, pero también casi una constitución mexicana católica. Aquí todos son católicos, ya. Y ya con eso se solucionan todos los problemas. No, señor, eso es una simpleza que no va a ningún lado. El bien común se construye desde la diferencia, haciendo política, buena política, política inteligente. Porque lo primero que hay que reconocer es que vivimos aquí diferentes. Y más tarde va a salir una expresión del Papa, me encanta esta expresión del Papa Francisco, en Fratelli Tutti, en el número 100, este número hasta se lo pueden aprender de memoria, ¿no? ¿Cuánto necesita aprender nuestra familia humana, todos, como personas individuales y como grupos y como iglesia y todas las iglesias y todas las religiones y todos los partidos? ¿Cuánto necesita aprender la familia humana a vivir juntos en armonía, en paz, sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos? No, la propuesta de la iglesia no puede ser una sociedad de todos igualitos. No es que aquí todos somos católicos, ¿no? No es que aquí todos pensamos igual, no. No es que aquí todos nos comprometemos de la misma manera, no. Esa tentación de todos igualitos no es evangélica, no es cristiana, no es conforme a la revelación. O sea, el católico que quiera así, pues no sé qué tiene en su cabeza. Ese sí tiene ideologías. ¿Quién sabe qué ideologías ya entraron en su cabeza? La pluralidad misma, pues está dentro de la propia iglesia. Hay una pluralidad de elementos dentro de la iglesia. La iglesia no es un monolito único, uniforme y cerrado a la novedad, ¿no? Cada diócesis, por ejemplo, cada diócesis es una comunidad, con su autoridad. Cada diócesis tiene un plan pastoral. No hay un único plan pastoral para todas las diócesis de México, ¿no? Incluso cambian el obispo y puede cambiar el plan pastoral. Cada congregación religiosa, ¿cuántas congregaciones hay? Hay muchísimas congregaciones. Ustedes saben ese chiste, ¿no? Chiste cruel que dice que si hay algo que no sabe el Espíritu Santo es cuántas congregaciones femeninas existen y sus nombres. Porque hay una cantidad de congregaciones femeninas, sobre todo, con cada nombre que Dios salve la hora. Bueno, ni el Espíritu Santo las conoce todas. Y también hay masculinas. Bueno, pues cada comunidad religiosa, congregación, tiene su misión, tiene sus estatutos, tiene sus leyes, sus normas, sus procesos, sus itinerarios, su apostolado. Son todos religiosos, pero no son igualitos. También cada grupo laico, la vela perpetua, la adoración nocturna, familia educadora en la fe, caballeros de Colón, cursillos de cristiandad, movimiento familiar cristiano y cantidad. En México hay a nivel nacional, no me acuerdo, creo que 86, pero puede haber más. Todos son grupos apostólicos laicales, pero no son igualitos. Cada familia es una iglesia doméstica. Todos son iglesia doméstica, pero no son igualitas. E incluso cada uno de nosotros tiene su forma personal de seguir a Jesús. La comprensión, la experiencia personal que se tenga de Jesús, la formación en el Evangelio, y también la generosidad con la cual uno sigue a Jesús no es igualita. Entonces, esto que pasa dentro de la propia iglesia, que dentro de la iglesia también hay una sana pluralidad, pues no, tenemos que proyectarla a la vida social. La pluralidad de la vida social no es mala. Lo que hay que hacer es
Dialogar para armonizar, para construir el bien común. Condiciones que permitan a todos desarrollarse. ¿Por qué la pluralidad? Esa es la palabra clave del tema de hoy. Pluralidad de compromisos, no uno solo. Porque, bueno, les voy a dar varios, digamos, fundamentos de por qué hacerlo. El primero es antropológico. La visión del hombre que tiene el cristianismo. El marxismo tiene una visión del hombre. El hinduismo tiene una visión del hombre. El ateísmo tiene una visión del hombre. El economicismo, el marxismo, el cristianismo tiene una visión del hombre. ¿Cuál? Esa que nos reveló Cristo, esa que está en la palabra de Dios. Dios creó al hombre y lo hizo así y así y así y así. Es una visión antropológica. Bueno, desde ahí está la raíz de esto que llamamos pluralidad. ¿Por qué? Porque cada uno es único e irrepetible. No hay dos Miguel, Joaquín, no me acuerdo, no sé quién más. No hay dos Angélica Gabriel, no hay dos Víctor Manuel Chávez igualitos, ¿no? Cada uno es único e irrepetible. También la revelación nos dice que somos libres y responsables. La cultura contemporánea le pone mucho acento a ser libres. Es el valor por excelencia para la cultura contemporánea. La libertad como valor absoluto nos lleva al individualismo. Y es lo que estamos asistiendo. Y muchos, aunque vayan a misa, ya están tocados por este individualismo. Pero en la visión cristiana, antropológica, somos libres y responsables. Esa segunda palabra no la podemos eliminar. Somos responsables, sí, de construir el bien común. Somos responsables del prójimo. Somos responsables de nosotros mismos. Para vivir libres y responsables, fuimos dotados, recibimos una dotación, digamos. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, una inteligencia, voluntad, un ámbito de la emotividad, de los sentimientos, somos libres y tenemos una conciencia que es individual. Mi cuerpo nada más es mi cuerpo. No lo comparto con nadie, como mi espíritu, mi inteligencia, mi conciencia es personal, individual. Y desde esto, cada uno nos vamos construyendo. ¿Qué es la conciencia? Dos elementos aquí rápidamente. La conciencia es ese espacio donde uno formula juicios prácticos. Todo el tiempo estamos haciendo juicios prácticos. ¿Me conecto a la sesión del sábado en la noche o no me conecto? Eso es un juicio práctico. ¿Me caso con esta persona? No me caso con esta persona. ¿Me caso con aquella? Ese es un juicio práctico. ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a comer? ¿En qué voy a trabajar? ¿En qué invierto mis recursos, mi tiempo? Son juicios prácticos. Todo el tiempo estamos haciendo juicios prácticos. Esos juicios prácticos se hacen en el ámbito de la conciencia. Un paso más, pero teológicamente, la conciencia es como ese sagrario, fíjense la palabra sagrario, que nosotros tenemos el sagrario pues en un alto concepto. El sagrario es esa cajita de oro, de cobre, de plata, qué sé yo, muy bonita, o de madera, que está en un lugar perfectamente custodiado, privilegiado, secreto a veces, dentro del templo. El sagrario, además, pues es donde está lo sagrado, y ahí está Jesús, Eucaristía, vivo, presente. Entonces, la palabra sagrario es fuerte. Bueno, la conciencia es un sagrario. El sagrario donde Dios se sienta a solas con nosotros mismos, con cada uno. Esto es a nivel individual. El problema de nuestra cultura es que como vivimos en el ruido y en la acción, llenos de ruido, llenos de acción, no entramos a ese sagrario. No nos sentamos y guardamos silencio para escuchar a Dios. Si lo hiciéramos,
sucederían maravillas. Pero vivimos en una cultura de ruido, de acción, de acción, de acción, de acción, de acción. Ruido, ruido, ruido. Y ahí no está Dios. Dios es lo más íntimo a nosotros mismos, decía San Agustín, claro, en el sagrario de tu conciencia. Este ejercicio es individual. Y entonces cada uno puede llegar a compromisos distintos. Probablemente aquí me estén viendo familias o parejas, ¿no? Bueno, pues en ese sagrario de su conciencia, cada quien tiene que discernir por quién votar el día 6 de junio. Y puede ser que en una pareja su discernimiento personal diga, yo voy a votar por los amarillos. Y la otra pareja, el otro cónyuge diga, pues mi discernimiento personal me lleva a que yo voy a votar por los verdes. ¿Cuál está bien, cuál está mal? Los dos están bien si es fruto de discernimiento en conciencia. Aunque sean pareja, ¿eh? Porque son ámbitos de lo individual. No hay una conciencia de pareja, no, la conciencia es individual. Y ahí Dios se sienta a solas con uno. Ojalá aprendiéramos a hacer silencio. La conciencia se forma, o sea, formar esa capacidad de entrar en silencio se forma, pero también esa capacidad de juicio práctico se forma. Si no la formamos, podemos tener deformada nuestra conciencia. Hay conciencia viciosa o laxa o errónea o rígida. Incluso la escrupulosa no es una conciencia bien formada. La conciencia bien formada llega a ser verdadera. Bueno, este es un camino de toda la vida, ¿eh? Este curso ayuda a la formación de su conciencia. Voy a poner ejemplos. En México, hace un tiempecito no muy largo, cacharon a un presidente municipal robando. Y fue evidentísimo lo que lo cacharon. Y entonces lo que se decía a ese señor es, oigan, bueno, pues sí, ya me cacharon, ya ni modo. Sí, robé. Admito que robé, pero solamente fue tantito. Yo no robé tanto como los otros. Esa conciencia de ese señor que cínicamente reconoce eso, está diciendo que tiene una conciencia viciosa. Ya ni siquiera alcanza a ver el mal que cometió. Ni siquiera alcanza a ver que ese mal que cometió es contrario a la ley que juró cumplir y la razón por la cual fue votado. Ya ni siquiera lo alcanza a ver, es una conciencia viciosa. Otro ejemplo, conciencia laxa. Un ciudadano católico que va a votar, pero que dice, voy a votar por mi compadre o por esta persona porque ya me prometió que me va a ayudar. Oye, pero esa persona también está prometiendo cosas que destruyen el bien común. No me importa. Yo lo que me importa es que a mí, en lo individual, me va a ayudar. Bueno, eso es una conciencia laxa. Aunque vaya el domingo a misa y todo, pues ese señor con ese juicio tiene una conciencia viciosa y laxa. O aquel que piensa, yo voy a votar por este porque es muy simpático, o esta porque es muy bonita, esta persona, esta mujer que va de candidata es muy bonita, yo voto por ella. Bueno, hacemos juicios prácticos desde puntos de referencia equivocados, erróneos, y entonces son expresiones de conciencias viciosas, laxas, erróneas. Pero también fíjense, los católicos que dicen, no voy a ir a votar. ¿Por qué? Porque no me convence ninguno. Todos me decepcionan, ninguno me convence. Oiga, usted tiene una conciencia o rígida o escrupulosa. Quiere hombres y candidatos perfectos. No existen los candidatos perfectos. No existen los que hay. Hay los que hay. No hay perfectos. Aún así, usted tiene que cumplir su deber de votar. Haga uso de su derecho de votar. Quien se pone muy exquisito, pues tiene conciencia rígida o incluso escrupulosa. Entonces, poco a poco vamos formando nuestra conciencia. El católico debe formar su conciencia para que poco a poco llegue a ser del número 6, verdadera, y todos sus juicios prácticos estén guiados por la verdad, por la belleza, por la bondad,
por el amor, pero eso es un camino, eso es un camino. Este 6 de junio tenemos una ocasión para caminar, entonces hay que aprovecharla. Entonces, ¿por qué es un fundamento antropológico? Porque la conciencia es individual y las decisiones en política las tenemos que tomar en conciencia. Y entonces es una decisión individual. Por eso no vale el voto corporativo. Aquel que diga, el párroco dijo que todos los católicos de esta parroquia tenemos que votar por tal opción. Ese párroco está queriendo sustituir el ejercicio de conciencia de cada uno. Y se está equivocando el párroco. Y se está equivocando los feligreses que en aras de la obediencia religiosa piensan que tienen que obedecer. ¿A quién se tiene que obedecer? A su conciencia. Y nadie puede sustituir su conciencia, ni el párroco, ni el obispo. Ni Dios la sustituye. Dios se encuentra con usted ahí, pero para dialogar. Cuando entramos ahí, entramos a dialogar con Dios. Ni Dios se atreve a mandarnos en conciencia qué hacer. Dialoga con nosotros. Nos invita. Nos da fuerzas. Pero al final el libre albedrío es el libre albedrío, ¿eh? Entonces, primer argumento antropológico, cada uno tiene su propia conciencia, las decisiones, incluso la de votar, es en conciencia, y eso es individual. Segundo, fundamento eclesiológico, la misma iglesia es un pueblo, claro que es un pueblo, pero tiene muchas expresiones de pluralidad. Lo que nos hace uno es que todos tenemos el Espíritu Santo. A través del bautismo, la confirmación, recibimos este regalo, este don que nos hace miembros de esta iglesia, miembros de este cuerpo místico de Cristo. Este don nos hace además hijos de Dios, en fin. Y todos participamos del mismo don, el mismo Espíritu. Un solo pueblo, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, etcétera, etcétera. Pero no igualitos, no igualitos. Unos son diáconos, poquitos. Otros son presbíteros, sacerdotes, poquitos. Otros son obispos, arzobispos, más poquitos. Otros son religiosos o religiosas. Hay bastantitos, pero no muchos. Pero la gran mayoría somos fieles cristianos laicos. Todos un mismo Señor, un mismo corazón, un mismo espíritu, pero no igualitos. Cada uno tenemos carismas, dones, ministerios, servicios que hacer dentro de la iglesia y en el mundo. Este curso es de formación política para los laicos. El enfoque principal es decirle a los laicos qué le toca en el mundo. Y ya lo dije, nos toca construir el bien común. ¿Eso significa que los demás no participan en la construcción del bien común? No, claro que sí, pero hay que distinguir. Me voy a saltar esto porque el tiempo me come, pero hay que distinguir formas de participación de los católicos en la política. ¿Por qué no somos simplones? Porque distinguimos. La distinción es una facultad del pensamiento, distinguir para unir. Los grandes pensadores católicos, un Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que hizo unas aportaciones impresionantes, el Papa Ratzinger, que es un hombre inteligentísimo, cualquier hombre de iglesia que ha aportado cosas iluminadoras es porque distingue. No mete todo en un saco, ahí se va todo junto y se revuelve y el mismo concepto para todas las... No. El pensamiento, el conocimiento es distinción. Y esto lo aportamos nosotros. Entonces vamos a distinguir dos niveles. El primer nivel es, ¿hay una política del bien común? Sí. ¿Cuál? ¿Qué es el bien común? Ya lo dije. Pues hay una política, una acción política que ayuda a construir el bien común, condiciones, etcétera. Todo lo que ya dijimos. Pero hay otra política que es la de ejercer el poder. Sí, con vistas al bien común, pero tiene esta característica. Busca ejercer el poder, busca gobernar. Eso se llama política partidista. Un partido político
se nace, se hace para conseguir el poder, competir con otros, pero llevar a sus candidatos al poder, al gobierno, al cargo de elección popular. Y entonces esta política tiene características de ejercicio del poder, prerrogativas para ejercer el poder. Entonces, es distinto. Política del bien común, política partidista para llegar al poder. Y en la iglesia está formada por dos grandes grupos. La jerarquía eclesiástica, que son los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Ellos son jerarquía eclesiástica. Y todos los demás, que somos laicado. Incluso los religiosos, los que tienen votos, son laicado. No son jerarquía. Bueno, cada uno tiene su carisma, cada uno tiene su don y su tarea. Y desde ahí es que viene qué tipo de participación. Entonces, primero, ¿la jerarquía puede participar en la construcción del bien común? Claro que sí. El laicado también. ¿La jerarquía puede participar en la política partidista? No. Por ley canónica y por ley civil, no. Pero los laicos sí. Por eso le pongo ahí doble más. Doble. El ámbito de competencia donde el laico puede hacer mucho bien pasa por la política partidista. Pasa por el ejercicio del poder. Porque tomando buenas decisiones se hace mucho bien al prójimo. Tomando malas decisiones se hace mucho daño y se causa mucho sufrimiento. Ejercer el poder no es malo. Todo está en función de qué. Y hay una forma de ejercer el poder que es al servicio del bien común, que fíjense lo que ya seguramente se los dijeron hace 8 días, Pío XII, la política es una forma excelsa de hacer la caridad. ¡Wow! ¡Qué expresión! El católico que se mete en política, incluso partidista, incluso es candidato y es votado y entonces ejerce el poder bajo algún nivel, tiene la posibilidad de hacer mucho bien, mucha caridad. Y de eso se trata. Y haciéndolo se santifica. Haciéndolo se santifica. Bueno, este otro fundamento me lo voy a saltar por el tiempo. En la presentación lo van a tener, pero basta con decirles que está tomado del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ahí en el número 560 en adelante, aquí cada lámina tenía un texto de un número, pero por tiempo lo voy a saltar, pero ustedes pueden ir al texto del compendio, esta va a ser la tarea, y fíjense qué bonito esto, los laicos y el servicio a la política. El cristiano que sigue a Jesús, pues lo sigue en sus enseñanzas y en sus acciones. Y Jesús nos enseñó, yo no he venido al mundo para ser servido, sino para servir. Ustedes que son mis discípulos tienen que servir, estar al servicio de los otros. Si yo, que soy el maestro, me puse a lavarle los pies, cuanto más ustedes. Entonces la palabra servicio tiene una connotación teológica para el cristiano muy importante. El laico sirve al bien común y al hacerlo está poniendo de manifiesto su carácter cristiano, cuando sirve, no cuando se sirve, cuando sirve. Me gusta mucho el compendio porque así titula esta parte, pero también en otras, los laicos y el servicio a la economía, los laicos y el servicio a la familia, los laicos y el servicio a la cultura, y en todas es servicio, y eso es lo característico del cristiano. Así es que es evangelio llevado a la vida social, ¿eh? No es ideología. Me salté los anteriores porque quiero detenerme un poquito en este. Los últimos 10 minutos que me restan, no sé, ojalá que haya tiempo de preguntas. El fundamento evangélico, este es el más fuerte a mi juicio. ¿Qué nos dice el evangelio de esta pluralidad? Pues nos sirve para ilustrarlo este texto muy conocido. Vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se echa a perder, ¿para qué sirve? Para nada, hay que tirarla. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad sitiada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo de la... Aquí dice el selemín. ¿Qué será el selemín? Bueno, pues la verdad no lo sé, pero yo creo que el selemín de los católicos hoy se llama la parroquia, el movimiento, la sacristía. No se enciende una lámpara para llevarla a la sacristía, para llevarla a la parroquia, para llevarla al grupo católico. Pues ahí todos son luz. No se enciende una luz para ponerla al lado de otra luz. Se enciende para llevarla donde hay oscuridad, allá afuera, allá afuera. Bueno, este texto lo conocemos y seguramente ustedes pueden hacer una reflexión y un exégesis infinitamente mejor a la mía, pero de aquí surge esto, miren. Déjenme explicarles qué significa ser sal del mundo. La sal es un granito pequeño, pequeñito, pero que tiene capacidades, potencialidades enormes. La sal la tenemos, digamos, la concebimos en un salero, porque siendo muchos granitos, pues no la puede uno tener desperdiciada. Entonces va a un salero y ahí los tenemos todos. ¿Cuándo sirve esa sal? ¿Cuando está toda junta en el salero o cuando sale del salero? Junta no sirve. Por más que sea sal y sea mucha sal, el salero grandote, junta así, cerrado dentro del salero, no sirve para nada. Esa sal sirve cuando sale del salero. Y bueno, la metáfora es que bastan unos granitos de sal en la sopa para darle sabor, otros granitos de sal en el guisado para darle sabor, otros granitos en la salada, y hay gente que hasta en lo dulce le ponen unos granitos de sal. Bastan unos granitos afuera, poniendo sabor. Igual la luz. Si en templos, si en un movimiento, si en un grupo, si en una parroquia, si en una Dios, toda la luz que viene de Dios está ahí encerrada y no sale al mundo, pues el mundo por eso vive en tinieblas. Hay que sacar esa luz, no hay que ponerla abajo del selemín, ponerla adentro de la sacristía. Además, fíjense que el salero cerrado, ya en términos de participación social, el salero cerrado es como un tumor dentro del cuerpo social. Y todos los tumores dentro de un organismo vivo tienden a ser expulsados, porque los tumores son células que captan otras células, que captan otras células, que captan otras células y que las sacan de hacer su propia labor. Y en ese sentido las mata, son células muertas. Pero el salero abierto se parece más a una hormona. Piensen en la tiroides, tanto por decir una. Todos los cuerpos biológicamente tenemos muchas hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son pequeñas glándulas detonadoras de crecimiento, detonadoras de desarrollo, pequeñas glándulas que equilibran las funciones orgánicas. Si mi tiroides falla, me falla, no duermo bien, duermo más, la piel se me reseca, en fin, porque mi tiroides está mal, subo de peso, me dan bochornos, mi tiroides, una pequeña glandulita que esté mal, ¡pum!, detona. Pero esas glandulitas son muy importantes porque detonan el crecimiento. Los tumores no. Los tumores se aíslan, se autoaíslan y se expulsan. El ejemplo de un partido católico se parece más a un salero cerrado, a un tumor. Va a ser expulsado, va a ser neutralizado por todo el cuerpo social. Lo mismo que el voto católico o el voto corporativo. Estas propuestas corresponden al salero cerrado. En cambio, católicos en todos los partidos, en Morena, en el PRI, en el PAN, en todos se necesitan católicos para que desde adentro se transforme la realidad y en la competencia y en las acciones se mejoren los partidos, las propuestas y las políticas públicas. Necesitamos católicos en todos los partidos, necesitamos católicos en todos los puestos de elección popular.
Necesitamos católicos en la función pública, en la sociedad civil organizada, en la educación, en todos los espacios, porque a lo mejor no todos van a ser política partidista, pero muchos otros van a ser política del bien común. Aquí la pregunta es, ¿cuál de estos dos se parece a una iglesia en salida? Y miren, hasta la metáfora me ayuda mucho, ¿no? Los granitos de sal adentro del salero no sirven, pero si salen del salero, empiezan a servir. Para terminar, un católico cuando sale al mundo social, político, donde hay pluralidad, pues lo que tiene que hacer es no descalificar. Claro, se va a encontrar un terreno nuevo y hasta hostil, porque en la vida social no todos son católicos. Claro que hay cierta hostilidad, pero debe de evitar la tentación de descalificar. Descalificar significa restar valor a la opción de otros. Significa poner por encima mi opción, sobrevalorar mi propia opción o propuesta. Las otras no valen o las hago menos. Descalificar significa desconocer la pluralidad. En la vida social, todos los ciudadanos, cada voto vale lo mismo. Y todos somos personas y tenemos derechos. Y la vida social tiene que garantizar los derechos de todos. Ahí no importa sexo, cuánto dinero tienen, qué formación, qué religión, ¿no? Son personas, punto. Son ciudadanos, punto. No puedo descalificar a nadie. Es que estas son católicas por el derecho a decidir y casi las queremos quemar y no tienen derecho de existir. Y muy bien, tienen una opción que yo no comparto y su opción es muy criticable desde mis parámetros, pero yo no tengo por qué condenarlas y descalificarlas. Bueno, pues están haciendo su lucha según ellas piensan. Qué lástima que se abroguen el término de católicos pensando así, pero bueno, miren, hay gente para todo, hasta para eso, para decir que son católicas, pero que no hay problema en defender su derecho a decidir, aunque su derecho a decidir sea cometer un asesinato. Hay gente para todo. En la vida pública hay gente para todo. No pretendamos el ambiente cómodo, acolchonado, con algodón, de solamente aquí todos pensamos igual. Descalificar es negar la pluralidad, es trabajar por uniformar, es imponer una visión en la vida social, y entonces eso raya en el autoritarismo. Y miren, además, descalificar es calumniar. Para descalificar yo tengo que calumniar. Y fíjense que calumniar viene del griego diabolos, el calumniador. Es diabólico calumniar, ¿eh? Yo creo que por eso Jesús nos previno para muchas cosas de estas, diciéndonos, no juzguen para que no sean juzgados. Con la misma medida que juzgues van a ser juzgados. ¿Cuánta sabiduría hay en esta enseñanza de Jesús? El juzgador se vuelve un calumniador. Aguas, no se conviertan en juzgadores, no se conviertan en calumniadores, no tengan un comportamiento diabólico. Descalificar es negar la política. Bueno, con todo este tema, ya termino, he intentado mostrarles que la pluralidad es algo natural a la vida social y también de la iglesia, que la pluralidad en la vida social nos empuja a construir el bien común a todos dentro de la pluralidad, que la pluralidad enriquece si encontramos la fórmula para sumar y multiplicar. Pero la pluralidad no debe ayudarnos a descalificar, porque esta lógica de descalificar resta y divide. Resta y divide. Y en política, el que divide, esta máxima anticristiana, divide y vencerás, ¿no?
En la actualidad el gobierno federal, tenemos que decirlo, divide a la nación mexicana desde su puesto en el Ejecutivo. Y muchas personas que están a favor de él, que están a favor de esas políticas, están dividiendo a la nación. ¿Quién va a construir la unidad de la nación? ¿Otro político? ¿Otra ideología? No se ve. Es connatural al católico unir, buscar el bien común, en eso que sea bien y que sea común, aunque sea arduo. La tarea que tenemos en política, hermanos, va mucho más allá del 6 de junio. Mucho, con mucho. Es más, vamos a tardar generaciones en empezar a participar, empezar a tener católicos en todas partes, empezar a modificar, a transformar, empezar a construir el bien común. Vamos a tardar décadas, pero lo que no hagamos hoy, nadie lo va a hacer. Y lo que no hagamos hoy va a ser sufrimiento para nuestros hijos, nuestros nietos y otras generaciones. Significa que no habremos hecho nuestra tarea. Es arduo, es complicado la participación en política, sí, pero también tenemos que tener conciencia que si lo hacemos con recta conciencia, con conciencia formada, con valentía, la gracia de Dios nos asiste. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos 50 preguntas. El tiempo se nos está agotando, entonces vamos a elegir solamente dos, pues pidiendo a todos, la paciencia, y a los que no se respondan sus preguntas, pues esperemos poder responderlas, ya sea por el chat o por el correo. Mándame. Normalmente los temas que siguen van a ser respuesta a las preguntas, ¿eh? Sí, seguramente sí, porque hay algunas que dicen que cómo se puede entablar ese diálogo entre personas que no piensan igual que nosotros, que sí es apoyar sus agendas pro aborto y todo lo que va, lo diferente a nosotros, entonces supongo que sí vienen en los otros temas. Otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre gobernabilidad y gobernanza? Bueno, rápido, empiezo por esta segunda. En los años 70, si no mal recuerdo, se empezó a usar mucho y se empezó a desarrollar esto de la gobernabilidad. Es decir, que los gobiernos sean viables, que los gobiernos no fracasen, que sean viables. Entonces, para que los gobiernos no fracasen, se necesitaban gobernantes y estados fuertes, gobiernos fuertes. Entonces era dotar a los gobernantes de mayores facultades legales, incluso recursos, etc. Con el tiempo nos dimos cuenta que eso no soluciona los problemas. Gobiernos fuertes no hacían viables la gobernabilidad, no hacían viables al gobierno y no resolvían nada. Y entonces comenzó a surgir otro concepto más complejo que es gobernanza. Y la gobernanza significa, para solucionar los problemas, que son muchos y muy profundos, se necesita el gobierno, sí, pero también se necesita la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil hay un montón de grupos, hasta los grupos religiosos también contribuyen a la gobernanza. ¿A qué? A que el Estado no falle, a que el Estado no fracase, a que se vayan solucionando los problemas poco a poco, como con la participación de todos, empresarios, sindicatos, trabajadores, gente que no está en el sector formal también participa, asociaciones religiosas, asociaciones civiles y gobierno, todos participando en la construcción del bien común. Eso se llama gobernanza. Y voy a la otra pregunta, ¿cómo dialogar con el que piensa distinto? Entonces voy a apoyar su agenda. No, si usted va y apoya su agenda, usted no dialogó, usted cedió. Eso no es diálogo. Usted va y propone sus tesis, usted va y defiende sus posturas, pero escucha. Probablemente lo otro no escuche y sea terco, pero usted no repita la misma actitud de no escuchar. Miren,
esto del diálogo seguramente va a salir en otros temas, pero déjenme darles, porque yo lo que les he dado es un fundamento teológico de muchas cosas, déjenme mencionarles que el Papa Pablo VI, cuando terminó el concilio, escribió una encíclica que se llama Ecclesiam Suam. Aquellos que tienen inquietudes sobre este tema del diálogo, les pido, vayan a leer Ecclesiam Suam de Pablo VI. Ahí habla del diálogo, de la importancia del diálogo para la iglesia. ¿Qué es el diálogo para la iglesia? Es una herramienta de evangelización. ¿Qué es el diálogo para la iglesia? Es su forma de hacer misión, dialogando. Pero estamos tan lejos en nuestras prácticas cotidianas de iglesia que primero no dialogamos. Ni siquiera nos sentamos con el distinto. Porque les digo, parece que sentarnos con el distinto ya, solo por sentarnos ya nos pegó su pecado. No, tenemos que perderle el miedo al distinto. Y en la arena pública, social, pues es la arena donde hay que dialogar con el distinto. Y el Papa ahí, Pablo VI, te dice cuáles son las características de un verdadero diálogo. Un verdadero diálogo, digo una, es aquel que logra imbricar las ideas verdaderas y buenas de unos y de otros. Las ideas buenas, las posturas buenas de unos y de otros, tratar de tejerlas, de imbricarlas. Ese es el fruto de un verdadero diálogo. Eso es lo que nos está faltando en política. Como no hay diálogo, ¿qué le sigue? La confrontación. Pues a ver quién grita más, a ver quién saca más gente a la calle, a ver quién toma el curul y el Senado. Pura confrontación, no hay diálogo. Los católicos que queramos participar en política, tendremos que aprender a dialogar. Y luego ciertas técnicas que hay para eso, incluso de negociación, porque al final en el diálogo político tiene que haber negociación. Espero con esto darle un poco de respuesta, pero la pregunta es más amplia, pero lo que yo los estoy invitando es a no tengamos miedo de sentarnos con el diferente. Aprendamos a dialogar y a proponer estas buenas cosas que podemos proponer para el bien común. ¿Otra pregunta? ¿Cómo podemos los católicos influir en las leyes y en las decisiones públicas? Bueno, fruto de estos cursos, no sé si, no, en el Bajío existe, fruto de estos cursos se están formando observatorios ciudadanos católicos. Ahorita no me interesa el término católico, observatorios ciudadanos. Usted no puede participar en algo que desconoce. Quiere participar en la modificación de las leyes, tiene que conocer ese mundo. Entonces hay que acercarse y conocer. Lo primero es conocimiento. Lo segundo es identificación de los problemas. No ser simplones. ¿Dónde están los problemas que hay que solucionar? Y lo tercero es proponer, perdóneme la redundancia, proponer propuestas, llevar propuestas para solucionar esos problemas bien detectados a partir de enterarme, de observar. Entonces, si no hay este caminito, no puede usted modificar las leyes. Se necesita competencia, etcétera. Y bueno, ojalá que no solamente recurramos como católicos a la presión para modificar leyes. Porque la presión, las marchas son una forma de presión. Juntar firmas es una forma de presión. Si yo católico voy y firmo afuera de una parroquia, ya me siento tranquilo, ya contribuí para que la ley en favor del aborto no avance. Ay, eso es simplón. Oiga, si de veras quiere que la ley del aborto no avance, tiene que hacer algo más que firmar. Tiene que enterarse de qué se trata. Y miren, lo más paradójico del asunto, y no me dejarán mentir, esas cosas que estamos queriendo pelear afuera, ya se nos metieron adentro. Ya están dentro de casa.
de la iglesia. Y tampoco adentro las dialogamos. Para usted intervenir en algo de lo público tiene que estudiar los casos, estudiar la temática, estudiar la disciplina. Sin estudio, usted no ayuda, usted estorba. No basta la buena voluntad, que eso es mucho de lo que también hay en muchos católicos. Mucha buena voluntad y cero estudio. Yo nomás voy porque me trajeron. Me dijeron, vamos a la marcha por la vida, yo vengo. Oiga, pero usted se ha tomado la molestia de leer un poquito los argumentos que dan los otros. No, yo no leo, ni estudio, ni conozco. A mí nomás me dijeron que venga a marchar y que diga, viva la vida. Eso es poco serio. Si usted quiere dar testimonio junto con todos sus demás hermanos católicos, dé ese testimonio. Eso es lo que consigue, dar testimonio de algo. Pero si su propósito es cambiar las leyes o evitar una ley, si ese es el propósito, tiene que estudiar, tiene que poner estrategias, tiene que hacer algo más que simplemente poner una firma. Por eso inicié mi tema con decir, no seamos simplones. Todos los problemas sociales en una sociedad plural exigen soluciones que nos exigen inteligencia, estudio, organización, no una acción tan simple como ya firmé ya, o voy a la calle y grito ya. No, así no se cambian las cosas. Sí, hay más, pero creo que nos extenderíamos muchísimo, entonces yo creo que se las pasamos, profesor, para que las conteste y la podamos enviar a las personas para que ya tengan, bueno, esa respuesta. Y no sé, yo como laica entendiendo lo que usted ha hablado esta noche, creo que nos está exhortando a preocuparnos más por los fondos, hacer cambios en el fondo, no quedarnos como apagafuegos, sino ir a las realidades y al fondo. Como, bueno, San Alberto Hurtado, este santo que aplicó muy bien la doctrina social de la Iglesia, en el momento que él investiga la pobreza, las mujeres trabajando, cuánto cuesta hacer un ojal, ve la profundidad de esa situación. En el momento que una de las personas muere por hambre, por pobreza, él se cuestiona, o sea, ¿qué hice? Solamente está en el exterior, no hice una transformación social al fondo. Entonces siento yo como, no sé si está entendiendo bien, que esa es la exhortación, irnos a las fondo de las cosas, prepararnos, no tener miedo, ser los que tengan cierta inclinación o cierta preparación, poner al servicio de la sociedad y hacer cambios en la estructura, en el fondo y siempre con huella de cristiano, con huella de amor, de unidad, de donación, de respeto, como San Juan Pablo II lo decía, de nunca anular al otro, jamás quitarle la dignidad que Dios le ha dado por ser hijo de Dios, independientemente si su pensamiento en este momento no es el indicado o el correcto. Sí, Gabriela, sintetizaste muy bien todo y lo dijiste bien. Solo te diría que corregiría un punto. Tú dices, lo que usted nos está invitando hoy es a esto, Ay, caray, perdón. pero lo que yo los estoy invitando no es Víctor Chávez los está invitando, es la doctrina social de la Iglesia, es el magisterio de la Iglesia, no es mi postura personal. Yo soy un transmisor, comparto esto, pero es la Iglesia la que nos invita a ir a fondo. Y segundo, me encantó que mencionaras, y ojalá que lo recomiendes, ver esa película de San Alberto Hurtado. ¿Cómo se llama? ¿Del ojal qué? ¿Cuánto, ajá, ¿Cuánto cuánto cuesta? cuesta un ojal? ¿Cuánto cuesta un ojal? Que es la vida de San Alberto Hurtado. Es una belleza de película que nos puede sensibilizar también para esto, para ver lo exigente que es transformar la realidad social. Entonces es una película que los va a conmover, muy bien hecha y bueno, va en la línea de lo que estamos hablando. Prometo dar respuesta a las preguntas, si me las mandan por correo, y después se las regreso para que lleguen las personas. Ok, Gracias. muchísimas gracias, profesor Víctor, y es cierto, o sea, es la doctrina, la riqueza de nuestra iglesia. Muchísimas gracias por enseñarnos en qué iglesia estamos y que es algo hermoso. Para mí estoy aprendiendo y es algo hermoso. Padre Miguel, no sé si quiera hacer
la oración final. Claro que sí, pues antes que agradecerle al maestro por compartirnos este tema tan interesante que claro está que nos ayuda a profundizar más en la acción que como católicos hemos de tener, ¿verdad? Ante estas situaciones actuales y pues con la ayuda de Dios ir, claro, creando esa unidad y sobre todo formándonos, ¿verdad? Porque la formación es algo que no debemos dejar a un lado. A través de la doctrina nacional de la Iglesia, lo que ya están los documentos, pues siempre nos guiarán pues en ese camino seguro en esto que estamos viviendo. Vamos pues a hacer la oración final y a darle gracias a Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Querido Señor, te agradecemos por estos momentos, estos beneficios que nos has dado. Te pedimos, Señor, por el doctor Víctor Manuel Chávez, por su familia, por todos los hermanos que en este momento nos están viendo en vivo y a quienes verán este tema de formación, Señor, te pedimos que les bendigas, que aclare siempre su corazón, su mente, su formación y les ayude siempre con tu gran amor, Señor. Que tu santa luz siempre nos ilumine y nos guíe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches y nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche, por estas mismas redes sociales. Y algunos tienen algunas dudas de las tareas. Son ensayos. ¿Qué nos deja en el corazón el tema y a qué nos compromete? No es un ensayo largo ni grande, pero sí es un ensayo para reflexionar nosotros mismos. Y los que no están en los grupos de WhatsApp, los que no se inscribieron, que están en Facebook, lo pueden realizar también y lo pueden mandar al correo que está en los pósters de la publicidad. Si hay alguna otra duda, pues estaremos al pendiente de lo que escriban en los chats y también en los links de los Facebook. Buenas noches y nos vemos el próximo sábado.